Gamarra la tira para adelante, salta Alfaro, recupera Richard Sánchez, ataca Olimpia con Sánchez, Sánchez se la lleva, Sánchez para Delmas le puede pegar, está cerca del área, amagó Delmas, remata al arco, ¡gol! Golazo de Delmas, golazo de Delmas, desde fuera del área, se acomodó, sacó el remate, me parece que hubo un desvío, la pelota va casi al ángulo derecho de la portería defendida por Servio. Olimpia, que no estaba generando mucho el partido, parecía arrancar aún, y Delmas nos despierta a todos con este golazo. No juega porque es un sub-19, juega porque hace méritos, porque es un talentoso y porque así se presenta en primera división. Golazo, no de Eduardito, gol del señor Eduardo Delmas. Olimpia en ventaja, abre la segunda rueda con este golazo y en lo más alto de la apertura gana el Decano. A Capiatá lo trajeron, pero el resultado por ahora es el mismo. Olimpia en ventaja, Olimpia en la punta del torneo. Golazo de Delmas, 22 del primer tiempo. Olimpia 1, Guaraní 0. Coloso, expreso Decano, con rumbo a la meta del triunfo final. Es el de la claridad futbolística en Olimpia. Es el distinto, es el que juega más allá de la cédula, más allá de lo que pueda decir la edad o algún reglamento. Es el que tiene la capacidad de generar algo que pocos ven dentro de la cancha. Después de un ida y vuelta permanente, rechazaban los centrales de Guaraní, devolvían los centrales de Olimpia. La pelota no caía hasta que la acomodó contra el piso Sánchez. No se apuró porque primero miró el área para buscar un pase largo hacia la ubicación de Alcarazo Ferreira, pero después razonó, jugó por abajo, filtró la pelota para Delmas y Delmas se encargó de hacer el resto. Meterse al medio, posicionarse para la zurda, sacar el remate, la pelota viaja hacia el ángulo derecho de Servio. Enorme definición de este chico que juega porque es crack. La clavó arriba, golazo del puntero. Olimpia se pone arriba para seguir mandando en el campeonato.